Un saludo cordial a todos y a todas. Bienvenidos a este tutorial. Soy María Gertrudis Roa, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de una aplicación de la prueba Q de Cochrane que permite trabajar por parejas. Esta es la fórmula y podríamos verla como una prueba de variación para variables categóricas nominales politómicas para cada muestra relacionadas. Tenemos entonces una pregunta con un problema. Un programa de vivienda ejecutado por una ONG rural está trabajando con 20 mujeres jefes de hogar para que accedan a un ahorro programado para adquisición de vivienda. En su proceso de seguimiento realiza 2 monitoreos en el 2010 y en el 2015 y una evaluación de resultados en el 2020. La ONG desea saber si su programa es exitoso para la adquisición de inmuebles, es decir, si ha logrado el cometido. Aquí tenemos entonces los 20 hogares. Podemos presentar el resumen de la información. Encontramos que la variable tiene 5 categorías: propia, totalmente pagada, propia la están pagando, en arriendo o subarriendo, en usufructo y ocupante de ello. Es importante destacar que cuando comenzó el programa, ninguna de las 20 jefes de hogar tenía vivienda. Pregunta: ¿cuál es la variación en la tenencia de la vivienda de los 20 hogares? Vamos a hacer la formulación de hipótesis. La hipótesis nula dice que no hay variación en la tenencia de la vivienda para las mujeres jefes de hogar que se han intervenido durante estos 3 periodos de tiempo. La hipótesis alternativa dice que sí se presenta variación en los 3 tiempos para las mujeres intervenidas. Definimos un nivel de significancia usual en las ciencias sociales de 0,5 y los criterios para seleccionar la prueba es el tipo de análisis, que es variación en el tiempo, tipos de datos, muestras relacionadas. Esta es una tabla de variables nominales dicotómicas y la prueba que vamos a utilizar es la Q de Cochrane por parejas. La prueba Q de Cochrane por parejas es una aplicación de la misma que permite analizar las diferencias entre varias mediciones, 3 o más tiempos para un mismo sujeto, y se comporta de forma similar como la ANOVA intrasujetos. Dicotomiza los grupos según el criterio de éxito que define el investigador. También identifica las diferencias o variaciones, pero solo con 2 opciones, así que debe reclasificar las diferentes categorías para hacerlo luego por parejas para indagar en cuáles parejas se encuentra la mayor significancia y por tanto la mayor variabilidad. La prueba también puede aplicarse en variables nominales dicotómicas, pero brinda opciones para abordar variables politómicas mediante la construcción de grupos en 2 vías al mismo tiempo. Si se desea, se pueden construir grupos por categorías para dicotomizar la variable y se pueden construir parejas de las variables. Tenemos un mismo sujeto con 3 tipos de mediciones. La fórmula es la de la Q de Cochrane, donde K es el número de tiempos, N el número de casos, GI es el número de éxitos del tratamiento, G barra es el promedio de éxitos por tiempos, LJ es el número de éxitos del individuo y aquí lo importante es que se define el grupo de éxitos seleccionando una categoría o se pueden agrupar varias categorías y el software luego las categorías restantes las ubica como fracaso. Esto genera grupos de forma dicotómica en las combinaciones de categorías que se necesite para el análisis. Nosotros aquí tenemos en primer lugar los datos originales de la variable que a partir de una unión de categorías queda de forma dicotomizada, que es con la cual se va a trabajar para poder ver la forma como opera la Q de Cochrane por parejas. Entonces, una vez recodificadas, encontramos que en el 2010 de las 20 mujeres, 11 habían adquirido vivienda. En el 2015 ya eran 13 las mujeres que tenían vivienda y en el 2020 ya eran 18. Vamos a mirar cómo se despeja la fórmula, sustituimos y al final podemos comparar con el software y vemos que el resultado es efectivamente el mismo. Aquí tenemos entonces los resultados también, ya finalmente, donde nos aparece el resumen de contrastes de hipótesis.
Y la significación asintótica nos muestra efectivamente que sí hay variación y por lo tanto nos quedamos con nuestra hipótesis que plantea que sí existe variación. Aquí vemos cómo se comparan por parejas a través de las diferencias de éxito. Lo más interesante aquí es la comparación por parejas, donde se puede observar que los que son estadísticamente significativos solamente es el grupo que compara el 2020 con el 2010. Este es el procedimiento en SPSS. Aquí tenemos la sintaxis y ahora vamos a ver cómo generarlo directamente con el software. Analizar pruebas no paramétricas, muestras relacionadas. Vamos a ir a campos, las 3 variables del análisis. Vamos a configuración, personalizar pruebas y vamos a definir aquí la Q de Cochrane. Vamos a definir el éxito y recuerden ustedes que hicimos una agrupación, entonces queremos que nos reconozca como categoría de éxito. 1, le damos Enter y 2 para que nos abra más categorías. Le damos aceptar y ejecutar. Observamos en nuestros resultados el resumen de contraste de hipótesis, donde analizamos que las distribuciones de la tenencia de la vivienda para el año 2010, 15 y 20 son iguales, la Q de Cochrane, y una significación de 0,13 y por lo tanto podemos encontrar que sí existe variación. El estadístico de prueba ya lo hemos visto. Aquí tenemos nuestros datos graficados para las 3 variables y tenemos la comparación por parejas, donde vamos a leer solamente la significación ajustada. Aquí se encuentra la significación 0,13. En la comparación por parejas encontramos entonces que se nos revelan los datos de los éxitos obtenidos. Para la interpretación, podríamos decir que la prueba Q de Cochrane reveló un margen de error del 1,3% y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula que afirma que las 3 variables de tenencia de la vivienda presentan variación estadísticamente significativa para verificar el logro y el éxito del programa de vivienda. El contraste de parejas mostró que la variación estadísticamente significativa se revela en un periodo de 10 años y que 5 años es muy poco para ver los logros del proyecto. Adjuntamos entonces nuestros datos. Muchas gracias por la atención prestada y espero que este video les haya sido de utilidad.